Bienvenidos a esta video clase. En esta oportunidad estaremos tocando el tema de probabilidades limítrofes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de probabilidades limítrofes? Bueno, cuando tenemos la matriz de probabilidades de transición de un paso, P, lo que nos dice es cómo cambian los estados de un proceso, de un periodo de observación al siguiente periodo de observación. Pero nos podría interesar qué pasa 5 periodos más adelante. Necesitaríamos calcular una matriz que a partir de los valores iniciales de probabilidad podamos decir en una sola matriz cuáles serían las probabilidades después de 5 periodos de observación. Eso es P a la N. Pero podríamos pensar también cómo hacerlo para llegar hasta el infinito, cuando N tiende al infinito. De eso se trata esta video clase y vamos a comenzar con el cálculo de P a la N, luego vamos a analizar cómo hacerlo en casos de matrices o de procesos que son cadenas de Markov finitas con estados ergódicos. Los estados ergódicos son aquellos que se tiene una matriz que es irreducible, es decir, solo hay una clase y además es aperiódica. Todos los estados se comunican cada uno consigo mismo. O sea, puedo ir de un estado a sí mismo, o sea, no hay valores ceros dentro de la matriz, todos existen. Y vamos a ver también el caso cuando hay más de dos clases. Y ahí vamos a analizar los casos que se pueden dar y pues vamos a tratar de eso. Entonces comenzamos con el cálculo de P a la N. En Scilab es muy sencillo calcular P a la N, porque yo solo escribo la matriz P en el formato que tenga, digamos si es de 2×2, 3×3, 4×4, y luego aplico P elevado con un circunflejo elevado a la cantidad que quiero y inmediatamente Scilab me muestra la matriz de probabilidades de transición en ese valor de N que le haya puesto. Para ver este ejemplo, aquí tengo yo una matriz P que la primera fila es 0.2, 0.8. Debemos tener cuidado siempre que las filas siempre sumen 1 cuando hablamos de matrices de probabilidades de transición. La segunda fila es 0.3, 0.7, se define así como está escrito ahí. Eso al darle P a la 7, que le he puesto el resultado que lo guarde en P7 para identificar el número con P y que esa es la potencia que estoy calculando. Sencillamente es calcular P por P por P por P por P 7 veces y me da esos valores de probabilidad. ¿Qué significa el primer valor? Bueno, eso significa de que habiendo comenzado inicialmente en el estado, le vamos a llamar 0 y 1, en el estado 0, después de 7 pasos, la probabilidad de terminar en el estado 0 es 0.2727S. Y el que tenemos a la par, el punto 7272 sería la probabilidad de que habiendo comenzado en el estado inicial 0, después de 7 pasos se termine en el 1. Eso sería, y lo mismo pasaría con la fila de abajo. Aquí ya vamos teniendo una tendencia, ya vamos viendo de que los valores como que se van, porque al principio era punto 2, punto 8, punto 3, punto 7, pero ahora se ha convertido en punto 2727 y punto 7272, y abajo casi igual. La diferencia es mínima. Entonces, eso me está dando una idea de que este proceso se está estabilizando a medida que va pasando el tiempo. A medida que voy aumentando el valor de N, el proceso está entrando en una fase que le vamos a llamar estacionaria. Es como aquel caso de la gente que le ponen un aparatito para controlar su presión y está en el hospital y está pip, 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 hasta que de repente se queda pip, ya está en estado estable. Bueno, eso sería como algo para ejemplarizar eso. Se nos pide calcular P a la N por otros métodos que vamos a utilizarlos, pero lo vamos a hacer a través de videotutorías o de ejemplos a través de tutorías en el sistema que tenemos ahora de educación. Y también el material escrito lo va a incluir. Hamilton-Cayley es un teorema para calcular P a la N también y hace uso de la matriz de la función característica y la ecuación característica asociada, encuentra eigenvalores y pues hace cálculos con ellos y de ahí vamos
con un sistema de ecuaciones para resolverlo usando Hamilton-Cayley, que será después. El caso de procesos irreducibles, que es algo de lo que vamos a tratar ahora también. Y el caso de procesos con más de 2 clases de equivalencia. Aquí lo que hay que tener en cuenta cuando se tienen 2 o más clases de equivalencia es que no pueden ser todas recurrentes. Porque si yo tuviese una clase recurrente y otra clase recurrente nada más sin transitorios, cuando yo comienzo el proceso en una clase recurrente, yo ya no me voy a salir de esa clase recurrente. Entonces la otra está de más. O si lo comienzo en la otra, yo no voy a tener cómo llegar a la otra. Entonces eso no puede darse en un proceso estocástico. Tiene que ser de las 2, transitorias y recurrentes, para que con el tiempo yo abandone la clase transitoria y me quede en una clase recurrente. Entonces, veamos que aquí tenemos el caso de P, la matriz de probabilidades de transición, como la conocemos siempre, de una cadena de Markov finita que tiene m estados. Entonces se va a definir cómo es que va a ser en el infinito, o cuando n tiende al infinito, la matriz P. Ya tenemos ese ejemplo que calculamos P a la 7 y vimos que se va estabilizando de tal forma que casi tenemos como seguro de que la primera fila iba a ser igual a la segunda fila. Aquí lo que vamos a tener en general es que si P es de orden m por m, entonces voy a tener m filas y m columnas. Entonces, pero lo que voy a tener es que todas las filas van a ser iguales. La primera igual a la segunda, igual a la mésima. En ese caso, se van a llamar vectores pi, cada uno de esos vectores fila. Entonces voy a tener m vectores pi, todos igualitos. Y esa sería la forma de que tendríamos de los vectores pi, como está escrito ahí. La sumatoria de todos ellos siempre va a ser igual a 1, eso no va a cambiar. Y entonces dice que vamos a usar este teorema donde dice que P sub ij a la n, la matriz de probabilidades de transición de una cadena de Markov de m estados, irreducible y aperiódica. Irreducible, que solo es una clase, aperiódica es que todos los estados se comunican entre sí. No hay valores cero dentro de esa clase, dentro de esa matriz. Sea este límite, aquí está cómo se están definiendo las probabilidades limítrofes, las P sub pi sub j que tenemos dentro del vector fila, que son todos iguales. Va a ser el límite cuando n tiende a infinito de P sub ij elevado a la n. Y j tomando todos los valores desde 1 hasta m. Eso se llaman probabilidades limítrofes o en el límite, cuando n tiende a infinito. Entonces, dice que van a existir 2 constantes, C y R, de tal forma que C es positivo y R está entre 0 y 1, que tienen esa característica de que la P sub ij a la n es el pi sub j más un S sub ij a la n, que viene siendo como una especie de error, digamos, asociado porque no es exactamente todavía el pi sub j exacto, porque vamos llegando. A medida que vamos acercándonos hay un término que se va despreciando. Nosotros lo vimos en los decimales de la expresión que vimos. No eran todavía igualitos. Uno era un decimal más, un decimal menos, así, diferente al otro. Entonces hay siempre un error ahí asociado en el paso que se va haciendo. Pero ese error es menor o igual que C por R a la n. Donde C pues es ese valor que está positivo, considerado positivo, y R es entre 0 y 1. Esa relación es la que nos va a servir y dice que cuando la matriz, todos sus elementos no son nulos, entonces el C vale 1. Es una característica que tiene esto. A esta convergencia se le da el nombre de ergodicidad geométrica y es porque se puede ver geométricamente cómo es digamos, esta recurrencia que se está teniendo dentro de este proceso. Para propósitos prácticos, dependiendo de la exactitud requerida, esto es porque a veces uno no tiene la facultad o no quiere llegar a hacer el cálculo cuando n tiende a infinito, entonces quiere como establecer una especie de cota, un límite, un valor a partir del cual ya se puede estar medianamente o con cierta calidad seguro de que ya llegamos a un valor bastante estable
y que de ahí en adelante pues la variación, aunque sea mínima, no nos va a afectar porque ya estamos casi que en el estado estable o lo consideramos estable a partir de ahí. Entonces se encuentra ese n sub alfa asterisco porque va a depender de alfa la condición para ese n. Ese n va a ser el mínimo de ese producto, n por esa diferencia del valor de aproximación menos el valor exacto que es el pi sub j. O sea que es una aproximación. Los p sub i j se van acercando al pi sub j a medida que n tiende al infinito. Entonces esa diferencia es pequeña a medida que n va creciendo. Y si yo tengo que ese producto de esa diferencia multiplicado por el n es menor que el alfa, un alfa pequeñito obviamente para que me dé una cierta garantía. Un valor pequeño en este caso podría ser 0.00001, un ejemplo. O un valor todavía un poquito más grande como 0.001, ya es una milésima, no es tanto, ¿verdad? Es algo pequeño para muchos casos. Entonces, a ese tiempo, al n sub alfa asterisco se le va a llamar tiempo efectivo de estado estable, aunque no es exactamente el estado estable, pero ya lo podemos considerar como tal. Dice que se puede obtener una cota para ese valor y esa cota se calcularía de esta forma. Como ya se puede encontrar que ese error va a ser siempre menor que alfa, entonces es lo que realmente se interesa, ¿verdad? Hacer eso. Vamos a mostrar esto con un par de ejemplos para que veamos cómo es que se hace. Si yo tengo esa matriz P que tengo ahí, esa matriz no tiene ningún valor cero. Entonces, yo voy a asumir el menor valor de esa matriz como el épsilon que voy a utilizar. Va a ser 0.3, el menor que tengo ahí en esa matriz. Y voy a hacer R igual a 1 menos 2 veces el épsilon. Entonces, la diferencia va a ser 0.4 para el R. Y el E va a ser 0.3. Y me planteo el valor del alfa que no sea muy grande, pero ni tampoco muy pequeño. Entonces es 0.001, una milésima. Se puede demostrar que al hacer la formulita, el Rn menor que C, menor que alfa, resulta ser 8. Aquí se hace uso de los logaritmos para poder despejar el n, como es la potencia del R, ¿verdad? Entonces el C que está multiplicando pasaría, como el C en este caso fue 1, porque todos los valores son distintos. Pero cuando no es 1, ese C pasa a dividir al lado derecho de la desigualdad, y luego pues habrá que aplicar logaritmo a los dos lados para que podamos bajar el exponente y después despejar el exponente que es n, pasando lo que quedó multiplicando a dividir. Esa es la forma de hacer esos cálculos y eso pues es algo que ustedes ya hacen. En este segundo ejemplo vemos que en P hay valores que son 0. Entonces lo que hacemos es que voy a encontrar una matriz y voy a encontrar ese índice de n para el exponente donde ya la matriz ya no sea con valores 0. Y veo que al hacer p a la 2, multiplicando p por p, o elevando como hicimos anteriormente en el caso inicial de la matriz de 2 por 2, ahora es de 3 por 3, encontramos que ya no hay valores 0 en p al cuadrado. Entonces me sirve, agarro el valor menor de esa matriz, que en este caso resultó ser 0.24, y ese va a ser mi épsilon. Construyo el R con esa expresión, y como el n no fue 1, sino que fue 2, hacemos esa relación, un medio, y luego eso, al hacer los cálculos me queda esa expresión que aproximadamente me da 0.72 para el valor de R. Y C me resulta ser 1.92, no es 1, ¿verdad? Porque ya no es 1 el índice de P cuando hacemos el cálculo, sino que ahora fue 2. Entonces, y ahora propongo el valor de alfa, igualmente, así como hice anteriormente, para encontrar una relación del n necesito despejarlo de esta expresión. Aquí para despejar, yo como ya tengo el alfa, ya sé quién es C y conozco el R también, solo que está elevado a la n, que es el que necesito encontrar para saber a partir de cuántos pasos yo ya voy a considerarme con un valor bastante cercano al caso estable. Y así como hicimos acá, despejamos el n y fue 8.
realmente 7 punto y algo. Entonces lo consideramos como paso entero, sería 8. Aquí es 23 punto y algo, entonces lo consideramos como 24 al hacer, digamos, estos despejes. Bueno, con esto yo voy a dar por concluida esta primera parte de este tema y vamos a continuar posteriormente, nada más deseándoles que no se desanimen, que sigamos adelante con el estudio, que esto pues es un beneficio para todos. Muchas gracias.